las condiciones eran tan malas para los soldados que un alemán decide ir al bando británico y proponer una tregua, un cese al fuego. Y tan impresionante como pudiera parecer, los británicos aceptan. Acto seguido, salen los soldados de ambos bandos y empiezan a celebrar la Nochebuena. Él decía que el problema del hombre no estaba en la bomba atómica. El problema del hombre está en su corazón. Wow. Pues en este milagro se demuestra que en realidad la gente lo que queremos es la paz. En Oklahoma, en donde más de 20 coches chocaron, no hubo muertos, solamente 10 personas tuvieron heridas. Y entonces se espanta porque ve movimiento y le parece escuchar un ruido dentro de la caja. Y le llama a Ed, a su marido, y le dice: oye, Ed, ven. Hay algo en la carretera. Entonces él va corriendo, abren la caja y para su sorpresa había una bebé adentro. Eran vísperas de Navidad y los padres no tenían suficiente dinero para solventar los gastos de la casa, para solventar la comida, el alimento y mucho menos para celebrar la Navidad. Abren la caja y se encuentran con un fajo de billetes. Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM. El día de hoy estamos en vísperas de la Navidad, estamos a punto de llegar a la Navidad del año 2023 y creo que es el momento ideal para contar historias de Navidad. En este episodio les traemos 10 milagros de Navidad que son reales, ocurrieron y que estoy seguro que les van a llamar muchísimo la atención. Para hablar de este tema, ¿a quién creen que tengo de nuevo detrás de cámaras? A Sara, ¿qué tal estás? Hola, bien, aquí de nuevo. Excelente. Vamos a comenzar con este tema y la dinámica que vamos a estar haciendo es: yo les voy a estar contando uno de estos milagros y después Sara les va a contar uno y así nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a empezar rápidamente y entrando de lleno en materia con el milagro número 10 de este top 10 que les traemos el día de hoy. A este milagro lo hemos titulado como la tregua en Navidad. Sucede que el 24 de diciembre de 1914 se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial. De un bando estaban los británicos y en el otro bando estaban los alemanes. Resulta que por la crudeza del invierno habían perdido ya a mucha gente. Tenían escasas provisiones, poca comida y estaban viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas los soldados que estaban en el frente de batalla. En aquel entonces era muy común que los soldados fueran extremadamente jóvenes. Estamos hablando prácticamente de adolescentes que estaban peleando esa batalla. Gente muy joven, adolescentes y hombres jóvenes. Resulta de que las condiciones eran tan malas para los soldados que un alemán decide ir al bando británico y proponer una tregua, un cese al fuego. Y tan impresionante como pudiera parecer, los británicos aceptan. Acto seguido, salen los soldados de ambos bandos y empiezan a celebrar la Nochebuena. Dicen los periódicos de la época y algunos testimonios que se compartió tabaco, compartieron alimentos, las pocas provisiones que tenían, se compartió chocolate, barras de chocolate para el frío, se compartió villancicos, incluso se cantaron villancicos y se les permitió a los bandos contrarios recoger a sus caídos. Hicieron fosas comunes para los cadáveres y tanto británicos como alemanes leyeron salmos de la Biblia en honor a los caídos. Al día siguiente, Navidad, 25 de diciembre del año 1914, ambos bandos, en lugar de continuar con la lucha, deciden jugar un partido de fútbol. Toman una pelota de cuero y empiezan a jugar un partido a pesar de la nevada, de la ventisca, del mal clima, y se hacen grandes amigos. Desafortunadamente,
después de estos eventos se continúa con la batalla y ya todos conocemos el desenlace. Pero este milagro de Navidad, este milagro número 10, demuestra que los seres humanos realmente solo necesitamos darnos la mano para que cese al fuego cualquier guerra, cualquier batalla. En algún momento Jesús de Nazaret llegó a insinuar que la guerra y la violencia eran los actos de menor inteligencia que podían llegar a realizar los hijos de Dios, en este caso los seres humanos. Actualmente nuestro mundo está viviendo guerras, conflictos armados que yo espero de corazón que en algún momento vivan una historia similar a este primer milagro de Navidad que les traemos. ¿Qué te parece, Sara, este milagro? Pues bastante sorprendente. Pues como dices, ¿no? Un acto terrible para quienes viven en estos momentos. Uh-huh. Pues esa situación, ¿no? Que sabemos que todavía actualmente se está viviendo. Exacto. Y pues justamente un gran pensador, ¿no? Albert Einstein, un genio, considerado genio, pues mencionaba también algo por el estilo, ¿no? Él decía que el problema del hombre no estaba en la bomba atómica. El problema del hombre está en su corazón. Wow. Entonces, también en algún momento le preguntaron, y es alguna otra frase que se reconoce mucho. Ajá. Dice, cuando me preguntaron por un arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor y la única, la paz. Wow. Entonces, y como esta hay bastantes, ¿no? Y bastantes personas que piensan, por ejemplo, Paul Valéry, también otro gran pensador, dice, se necesitan, la guerra, digamos, es el acto más, me parece sí es el más fácil de todos. Uh-huh. La paz es el acto más difícil. Porque se necesita uno para hacer una guerra y se necesitan dos para hacer la paz. Entonces sí, me parece sorprendente. Pues sí, ojalá que las guerras algún día terminen para siempre. Y era lo que tú me comentabas en algún momento, ¿no? Decías, ¿cómo puede ser posible que dos personas que son los que mandan a los ejércitos estén escondidos o resguardados y que los ejércitos sean las personas que están luchando, ¿no? Y se están rompiendo Uh-huh. el queso. Literalmente. Rompiendo el queso. Y pues al final ellos tal vez ni siquiera entienden por qué lo están haciendo, ¿no? Están siguiendo órdenes. Uh-huh. Y tal vez de eso viene mucho el estrés postraumático de una guerra, ¿no? Claro. Que es matar sin tener algo en contra de las personas a las que estás matando directamente. Y que sabes que estás dejando sin padre de familia, a lo mejor alguna familia, ¿no? Sin marido, una familia, sin hijo, una familia. Y es tu culpa. Sí, definitivamente. Y en este milagro se demuestra que en realidad la gente lo que queremos es la paz. La gente, las personas de abajo, lo que queremos es vivir en paz. Anteriormente, en la antigüedad, los reyes peleaban las guerras al frente de sus ejércitos. Por eso cuidaban tanto al primogénito, porque si ellos morían al frente, tenía que haber alguien en la sucesión del trono. Pero actualmente, quienes pelean? Solamente los soldados de a pie. Y como dices, los líderes se encuentran escondiditos, muy lejos de la trinchera. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente milagro. Este es un milagro que nos tiene Sara preparado. Adelante. Bueno, este es el milagro de la carambola de Oklahoma. Ok. Por ahí estamos viendo el video de la CNN. Uh-huh. Y pues bueno, también su fecha, pues ocurre el 24 de diciembre del 2012. Había caído agua-nieve y el asfalto estaba resbaladizo, ¿no? Se había formado una especie de capa de hielo, entonces era una pista de hielo tal cual, ¿no? Este tipo de cosas suceden mucho pues no nada más en Estados Unidos, uh-huh. También ocurren en México. Entonces se forma esta especie como de capa de nieve, de como hielo, ¿no? Ajá, en las carreteras, y pues obviamente los carros pierden su tracción, ¿no? Entonces ya se resbalan y se van. Y pues bueno, esto sucedió en Oklahoma, uh-huh. En donde más de 20 coches chocaron. No hubo muertos. Solamente 10 personas tuvieron heridas, que pues fueron heridas leves, rasguños, cortadas, uh-huh. Y pues fueron llevadas al hospital para revisar que no hubiera
nada más, ¿no? Entonces, es un milagro porque pues 20 coches, y me imagino que también por ahí vemos algunos coches más grandes. No sé si hubo también camiones, me parece que sí, podemos ver camiones por ahí. Sí, se ve por ahí un tráiler y algunos autobuses incluso y varios coches. Exacto, y que no haya sucedido ninguna fatalidad. Ninguna ¿no? fatalidad es Recuerda, verdaderamente un milagro. Recuérdanos la fecha, obviamente es Navidad, Nochebuena, 24, pero ¿de qué año? Del 2012. 2012, correcto. Definitivamente. Fíjate que esto suele pasar mucho en las carreteras, como dices, no nada más de Estados Unidos, sino también en todo el norte del planeta, y también en la parte norte de México se llega a presentar ese fenómeno de la aguanieve, ¿no? Allá le llaman freezing rain, algo por el estilo en Estados Unidos, pero sí, definitivamente en una carambola y que no haya un solo muerto, y además los coches se ven destrozados, o sea, pérdida total. Imagínate Nochebuena, ¿no? Que habrá... Yo creo que dieron las gracias, ¿no? Con su familia de que pudieron celebrar la Navidad al día siguiente. Definitivamente. Bueno, esta fue nuestro milagro número 9. Vamos a pasar al número 8. Ahora yo te traigo una historia, a ver qué te parece. Esta historia se llama La bebé en la caja. El 24 de diciembre, raro la fecha, el 24 de diciembre de 1931, una pareja iba conduciendo por el desierto de Nevada. Iban camino a su casa, pero iban todavía en la carretera en donde todavía es puro desierto. Ellos se llaman Ed y Julia Stewart. Conducían por esa zona desértica y de repente se les pincha un neumático, ¿no? Entonces Ed decide orillarse, frenarse y tratar de pues cambiar la llanta, ¿no? Entonces, mientras él cambiaba la llanta, Julia decide alejarse un poquito para orinar. Va a orinar pues, por ahí en algún arbusto, ¿no? Y resulta de que ve una caja. Había una caja. Dice ella que se parecía a un hatbox o una caja parecida a cuando te venden un sombrero, te lo dan en una caja y es como si fuera la caja de un sombrero, un hatbox. Bueno, y entonces se espanta porque ve movimiento y le parece escuchar un ruido dentro de la caja. Y le llama a Ed, a su marido, y le dice, oye Ed, ven. Hay algo en la carretera. Entonces él va corriendo, abren la caja y para su sorpresa había una bebé adentro. Fíjate, víspera de Nochebuena, en medio del desierto, al lado de la carretera, alguien decide tirar a un bebé. Yo no sé qué clase de persona sería capaz de hacer algo así, pero lo hicieron. Ahora, si hablamos de las probabilidades de que alguien encontrara este bebé, son prácticamente nulas. O sea, algo, la divinidad, yo no sé, hizo que pincharan una llanta en ese preciso lugar y que encontraran a la bebé. La señora que estamos viendo en pantalla en estos momentos se llama Sharon Elliott. Esta foto es de 2003. Ella está mostrando un periódico en donde sale la noticia cuando encontraron a la bebé. Ella es la bebé. Ella es la bebé que encontraron. Esta señora empieza a buscar a su familia, empieza a intentar saber algo de su familia ya a esta avanzada edad. Tenía más de 80 años. Y no puede encontrar nada. En el año 2018, ella enferma. Y enferma fuerte. Para ese entonces ya contaba con 86 años. Y aún tenía ganas de conocer a su familia. Entonces lo que hace es hablarle al periódico que publicó la nota. Le habla al periódico y le responde un reportero que desde mi punto de vista es muy humano porque se interesa muchísimo en el caso. Y dice, a ver, esta mujer está enferma, está moribunda, tiene 86 años, la abandonaron en un desierto, la encontraron, la adoptaron y ahora de grande quiere conocer qué pasó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso a ella? Entonces se conmueve con la historia y busca, bueno, primero le da a la señora toda la información que tiene, ¿no? Pero no es mucha en el periódico, entonces decide investigar más y va con una experta en ADN. Y esa experta en ADN hace una búsqueda impresionante que prácticamente es encontrar una aguja en un pajar, porque encontrar a una línea genética sin nada de información más que tu propia muestra de ADN es prácticamente imposible. Por eso esta historia se considera un milagro. Resulta
de que esta experta en ADN encuentra la línea genética de la señora. Encuentra una grandniece, como se dice en Estados Unidos, que en México sería algo así como sobrina nieta, algo así raro, pero ese es la familia, el parentesco, ¿no? que tiene la persona. La encuentran y la contactan. Y de hecho encuentran fotografías de la mamá. Este reportero va y le muestra las fotografías a Sharon de su madre biológica. Imagínate lo que fue. Y Sharon, en lugar de reaccionar, digamos, enérgicamente o enojada o ay, ¿por qué me abandonó esta mujer? O no, lo único que le pregunta al reportero es ¿y tú crees que me parezco a ella? Con una sonrisa en los labios. Entonces el reportero se conmueve, ¿no? Y después contactan a esta pariente lejana que encontraron. Esta pariente le cuentan la historia y ella le graba un video a Sharon y le dice, en el video le dice: Sharon, qué lástima que estés enferma, ojalá que te cures pronto, estuviste desaparecida todos estos años, queremos conocerte, vamos a ir a verte, por favor recupérate. El 1 de diciembre del año 2018 Sharon fallece. No alcanzó a ver el mensaje de esta persona, pero sí alcanzó a ver la foto de su madre biológica. Este es uno de los milagros de Navidad que tiene milagros por todos lados. Encontrar a una bebé en esas condiciones, encontrar a la familia en esas condiciones y que ella haya cumplido su sueño antes de fallecer es impresionante. Es un verdadero milagro. ¿Qué opinas? Pues sí, está complicado, ¿no? Desde que si no lo hubieran encontrado, pues seguramente ahí hubiera fallecido. Exacto. Que se pincha de repente el neumático. Ajá. Una llanta. Que ella va justo en la dirección, ¿no? En donde puede encontrar la caja cuando va a orinar. O sea, sí. Muchísimas coincidencias, ¿no? Ajá. Que ya no parecen solo coincidencias, ¿no? Entonces, es como que la fecha tuviera algo ahí impresionante. Porque además, bueno, todos los casos que aquí traemos son de Navidad, literalmente, historias de Navidad. Solamente son 10, pero hay cientos en internet. Vamos a pasar a la siguiente historia, que esta es una historia que nos tiene Sara preparada, y se llama Resucitó en Navidad. Este sería el número 7 de nuestro top 10. Cuéntanos. Bueno, está la fecha, igual 24 de diciembre, pero del año 2009. Tracy Hermansdorfer resucita. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, resulta que ella entra en labor de parto en el hospital de Colorado Springfield. Durante el parto, el corazón le falla y es declarada muerta, o sea, con muerte clínica, antes de dar a luz. Por lo que los médicos pues se precipitan a hacerle una cesárea de emergencia para que el bebé pues lo puedan sacar vivo, ¿no? Puedan todavía recuperarlo vivo, ¿no? Del cuerpo de la madre. Ajá. Porque pues sabemos que el oxígeno se va terminando, ¿no? O sea, cuando ya el corazón no está bombeando, pues el oxígeno se termina. Y pues esto terminaría con la vida del bebé. Entonces se precipitan a hacer la cesárea. O sea que había además el peligro de que perdieran al bebé. Claro, porque cuando el corazón deja de latir ya no hay bombeo de sangre, ya no hay oxigenación en la sangre, entonces ya no se le pasa al bebé. No pasa sangre por el cordón oxigenada, ¿no? Entonces es súper peligroso que esto suceda porque pues se pierden las dos vidas, ¿no? Si no se reacciona rápido. Después los médicos practican rápidamente la cesárea, extraen al bebé, pero el bebé pues ya con un pulso débil y con una respiración pesada, es decir que ya casi no podía respirar, ¿no? Okay. Los médicos le dan el bebé todavía medio vivo al padre para que lo sostenga y pues en caso de que muera pues lo tenga en sus brazos antes de morir. Y pues resulta que mientras lo tenía cargado, después de unos 4 minutos, la madre empieza otra vez le empieza a latir el corazón, empieza a respirar, es decir, resucita, ¿no? Después de 4 minutos. Estuvo muerta 4 minutos. Exactamente. Ya la daban por muerta los médicos. Clínicamente muerta 4 minutos. Wow.
Y unos minutos después, el bebé también comienza a respirar con normalidad. O sea, también el bebé vive, se recupera. Sí, el bebé también empieza a respirar y a que su corazón lata con normalidad. Ok. Y pues bueno, la familia sale del hospital después de eso, el 25 de diciembre. El pulso de la madre obviamente ya regulado, ya con todas las, digamos, los estudios de control antes de dejarla peligro, salir, ¿no? Pero sí, exacto, fuera de peligro la dejan salir el 25 de diciembre. Imagínate el regalo de Navidad que fue para el señor. Imagínate ver a su esposa muerta en la plancha. Recibe al bebé prácticamente moribundo en sus brazos y sale del hospital al día siguiente con su esposa y con su bebé sanos y salvos. No, yo creo que el señor sintió que vivió nuevamente él también. Yo creo que él también se sentía. Sí. Yo creo en ese momento se sintió, pues, con los ánimos súper caídos, ¿no? Sí. Desfallecido él también de ver a su señora y su hijo muertos o a punto de morir, ¿no? Y no, es que ningún regalo que le pudo haber hecho San Nicolás de bebé o de niño pudo haber superado ese regalo que le dio la vida. Enhorabuena por ellos. Excelente historia, excelente historia. Vamos avanzando y vamos ahora con el número 6 de nuestro top 10. ¿Ok? Aquí te traigo una historia. Esta historia la titulo Fe en la Humanidad. Y digo la titulo porque no tiene título en sí. Esta es una historia que es conocida en Estados Unidos, en muchos lados se cuenta. En la mayoría de los lugares te dicen, es que es de aquí, es como La Llorona aquí en México, ¿no? Que te dicen, es que es de aquí, ¿no? Y realmente no es de ahí o no se sabe bien, ¿no? Pero por todo Estados Unidos se cuenta una historia parecida a la que te voy a contar. Se sabe, eso sí, que fue cierta, que está basada en hechos reales, pero con el paso de los años se ha perdido información de esta historia. No se sabe bien en qué año pasó, no se sabe bien en dónde pasó, pero se sabe que pasó. Esta historia me gusta mucho porque demuestra que todavía hay gente buena que está a la espera, a la expectativa de poder echarnos la mano cuando lo necesitamos. La historia es la siguiente. Una familia sumamente pobre en Estados Unidos. Tenían varios hijos, eran madre, padre y varios hijos. Algunos de los hijos estaban enfermos. Eran vísperas de Navidad y los padres no tenían suficiente dinero para solventar los gastos de la casa, para solventar la comida, el alimento y mucho menos para celebrar la Navidad. Pese a su situación, lo único que les preocupaba a los señores, de verdad, era no poder celebrar Navidad con sus hijos, no poder darles algo especial, no poderles dar presentes, no poderles dar, pues, lo que se merecían, ¿no? Eran buenos hijos. Perdón. Y además, a los hijos que estaban enfermos, pues no podían permitirse el adquirir los medicamentos. Entonces lo que deciden hacer es, en Nochebuena se reúnen en la sala de la casa, llaman a los hijos, se reúnen como familia y empiezan a dar gracias, no por lo que no tienen, sino todo lo contrario, por lo que ya tienen. ¿Qué es lo que tienen? Un techo. ¿Qué es lo que tienen? Una familia. Seres queridos que los aman, están unidos, son una familia fuerte, son buenos hijos, son buenos padres. Simple y sencillamente la situación es complicada. Están pasando por vacas flacas en ese momento. Y están en eso, reconociendo lo que ya tienen y dando gracias por ello, cuando tocan a la puerta. Es Nochebuena. Salen las hijas del matrimonio a abrir la puerta y se encuentran con un señor de barba que estaba ahí de pie en el porche de la casa y les entrega una caja de cartón. Se cuenta que estaba nevando en aquel momento, el clima era fuerte, el señor venía prácticamente como cubierto de nieve, pero fue hasta allí a la casa de ellos a llevarles esa caja de cartón. Las muchachas extrañadas entran a la casa y le cuentan a los papás. Abren la caja y se encuentran con un fajo de billetes. Y le dicen, mamá, papá, vengan a ver lo que nos acaban de traer. Le cuentan la historia a los papás, es que vino un señor de barba y venía lleno de nieve y nos entregó esta caja, no dijo nada y se marchó.
¿Y qué hay en la caja? Dinero, mamá. Dinero, papá. Había un fajo de dinero no importante, no era una cantidad importante, pero era la cantidad necesaria para permitirse los medicamentos que necesitaban, para permitirse una cena de Navidad, para comprar algunos regalos y pasarla en familia lo mejor posible. Esta historia me gusta muchísimo porque, de nuevo, demuestra que hay ángeles todavía entre los seres humanos, que hay gente que le importa el prójimo, que hay gente que está dispuesta a ayudar. Tal vez sean los menos, pero todavía los hay. Por eso me gustó mucho esta historia y la quería compartir con ustedes. ¿Qué te parece? Pues bastante curioso, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar que son seres humanos y tal vez ni siquiera son seres humanos. Y a lo mejor por ahí hay algo que creo que vale la pena contar en este programa. Ok, adelante. Pero más al rato. Más adelante. Vamos. Sí, porque tengo una pregunta ahí para ti. Entonces, ok. Pero sí, bastante interesante, ¿no? Que llegue, pues bueno, hay pasajes en la Biblia donde lo expresan, ¿no? Si Dios viste con tan hermosos colores a las aves y a las plantas, ¿qué más no hará por ti que eres su hijo, no? Entonces, qué bonita frase. Creo que va por ahí. Uh-huh. Porque al final de cuentas, pues sí, es tal vez el ser humano, ¿no? Que se da cuenta de tus dificultades, que está viendo que tienes problemas económicos o que tu familia está enferma. Uh-huh. Pero siempre está el factor de esa persona podría no hacerlo. Uh-huh. Pero ¿qué le hizo? ¿Qué la movió? ¿Qué la motivó a llevar ese dinero, no? ¿O qué te motiva a ti? ¿Y cómo se dio cuenta? Porque algo que se me pasó comentar es que ellos no le habían dicho a nadie. O sea, tal vez su pobreza se notaba, ¿no? Pero no lo habían compartido con nadie. Exacto, ¿no? ¿Qué te motiva a ti cuando das limosna, por ejemplo, ¿no? O darle limosna a una persona y no a otra. Uh-huh. ¿Qué tal que a la que le estás dando era la que realmente lo necesitaba, ¿no? Es como esa especie de sexto sentido, uh-huh, como esa intuición, que la intuición nunca se equivoca. Entonces, sí, hay muchas historias, ¿no? Que, por ejemplo, uh-huh, la que podría contar rápidamente. Adelante. Que me contaba mucho mi mamá, ¿no? Okay. Mi mamá, cuando era joven, sufrió pulmonía combinada como con sarampión. O sea, cuando estas epidemias, o no sé si llamarlas pandemias, ocurrieron, los que tengan, no sé, tengan la dicha de tener a su mamá o a una abuelita que les pueda contar en estos, no sé exactamente la fecha, 1980, 85, tal vez 1978, por ahí, por esas fechas hubo una pandemia de pulmonía con sarampión, o si no, por lo menos de sarampión. Total que a mi mamá le da sarampión, se le combina con pulmonía y al final de cuentas estaba muy mal. Ella cuenta que se sentía muy, muy mal y entonces me parece que en sueños ve a la Virgen que le entrega no ve a la Virgen completa, ve una mano. Ella cuenta que ve una mano muy hermosa que le estaba entregando una rosa blanca y que en ese sueño ella, al tratar de agarrar la rosa blanca, siente espinas. Entonces retira la mano y dice, ¡ouch! Espina. Y entonces como que despierta y llega en ese preciso momento, o tal vez un poco más tarde, pero llega ese mismo día una persona que se sabía que era un señor, que se sabía que era muy borracho, y justo llega borracho, y mi abuela pues no tenía recursos para llevarla a ningún hospital o para hacer darle medicamento, no sé, en ese momento no había, no tenías como tu tiendita de la esquina, ¿no? No tenías así como para un mejoral o algo así, ¿no? Entonces este señor llega, ve a mi abuela y le dice, mi abuela le dice muy asustada que su hija está muy mal, que parece que está delirando, que la ayude a llevarla al hospital. Entonces este señor le dice, claro que sí, la vamos a subir ahorita inmediatamente en mi carro y me la llevo hasta San Juan. Pero venía borracho. Pero el señor venía borracho y él en sus 5 sentidos, me cuenta mi mamá, él no lo hubiera hecho.
O sea, en sus 5 sentidos, él no hubiera llevado a mi mamá. O sea, era como orgullosón. Exacto, o sea, como que él no se preocupaba por la gente. Él hubiera dicho, pues ese es su problema, ¿no? Y se hubiera ido. Pero borracho, en ese momento, es tocado. Yo me imagino que por alguna fuerza divina o por Dios, tal vez directamente. Y entonces lleva a mi mamá a San Juan. En San Juan le dicen, no la podemos atender. En un lugar que cerca de aquí se llama San Juan. Entonces le dicen, no la podemos atender. Y se la lleva hasta la ciudad, ¿no? Del lugar. Entonces en la ciudad le dicen, claro, aquí se la atendemos, y justo le ponen, me parece que la tienen internada un día y le ponen oxígeno. Y le dice a mi abuela, si usted no lo hubiera traído, su hija se le muere hoy en la noche. Porque ya no estaba oxigenando. Entonces, es lo que me comentaba, ¿no? Si no hay una fuerza a veces que te mueva a hacer algo, a veces no eres tú, ¿no? A veces es algo más. Fíjate que no sé si se trata de ángeles. Te voy a contar también rápidamente antes de pasar al número... ¿Qué vamos? En el número 5. Antes de pasar al número 5 de nuestro top 10, te voy a contar súper rápido una historia. Aquellos que no hayan leído el libro Caballo de Troya, este es un aviso de spoilers. Voy a contar un detallito nada más de ese libro. Así que si no lo has leído, avánzale, por favor, hasta el siguiente milagro. Ok, mira, en ese libro Caballo de Troya, les cuento a grosso modo, trata de 2 cosmonautas que viajan en el tiempo a la época de Cristo para analizar desde un punto de vista científico la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Entonces, en ese libro cuentan que había una persona muy cerca del maestro todo el tiempo. Cerca, pero no cerca. ¿A qué me refiero? No era uno de los íntimos del maestro, no era uno de los apóstoles, no era uno de los familiares de los apóstoles, ni de las mujeres que seguían al maestro, ni de los maridos de las mujeres que seguían al maestro. Era simple y sencillamente una persona que aparecía en momentos claves de la historia. Lo describen como una persona rara, una persona distinta, una persona con facciones un poco distintas. Muy alto. Y es una persona que tiene una sonrisa encantadora. Así es como lo describen, ¿eh? Literalmente dicen, el hombre de la sonrisa encantadora. Es que no sé decir cómo describirlo más que el hombre de la sonrisa encantadora. O sea que imagínate qué sonrisa tenía, como que te atrapaba con su sonrisa. Pues él aparecía en momentos críticos, cuando eran perseguidos en algunos momentos de la historia. Aparece este personaje, tanto el maestro como los discípulos. Cuando estaban en algún momento importante, en alguna encrucijada, en algún punto crucial, para no darles demasiada información del libro, aparecía esta persona. Pero dan a entender en el libro que esa persona definitivamente no era un ser humano. Era un guardián del maestro. ¿Qué será? No sabemos qué sea. ¿Habrá presencias angélicas en el mundo? Yo no lo sé. Puede ser. Porque hay algunos de estos milagros que estamos viendo es que pareciera que alguien mueve los hilos para que se den. Pero bueno, eso solamente quería contarlo como curiosidad. Vamos a pasar ahora al siguiente milagro. Este es el milagro número 5 en nuestro conteo. Nos vamos acercando a los números unos. Y a esta historia la vamos a denominar el rescate de Corea. Te cuento cómo estuvo esto. Diciembre de 1950. Se está peleando la Segunda Guerra Mundial. Rusia y China están atacando a Corea del Sur en conjunto. Están prácticamente invadiendo la nación y están acorralando a los coreanos del sur. No sé cómo se diga el gentilicio, pero creo que sí es coreano del sur. O surcoreano, ¿no? Sería. Bueno, los surcoreanos. Entonces llegan hasta el mar. Imagínate hasta dónde estaban ya acorralados, que llegan hasta el mar. Las personas. Llegan 14,000 almas a la playa, esperando y rogando porque llegue un barco que los salve, que los saque de su nación y los lleve a puerto seguro. En aquel momento Estados Unidos estaba apoyando a Corea del Sur en la guerra. Y manda barcos, pero no logran llegar todos. Manda barcos para salvar a esa gente. Pero resulta que el mar estaba minado. Entonces en el mar había explosivos, había submarinos rusos, había submarinos chinos, había
una cantidad de peligros que no te imaginas. Total, solamente llega un carguero. La peculiaridad de los cargueros, de los barcos cargueros, es que no están diseñados, curiosamente, para cargar personas. Cargan, pues, literalmente cosas distintas, ¿no? Armamento, lo que sea. Pero en realidad, ¿sabes para cuánta gente estaba diseñado ese barco? Para 60 personas. No más de 60 tripulantes podían ir al mismo tiempo en ese barco. Así que te puedas imaginar que las provisiones también eran escasas, etcétera, ¿no? 14,000 personas en la playa esperando a subir a ese barco. Cualquier capitán con la mitad de, no sé, de cordura que tiene el ser humano, lo que habría hecho es dar la vuelta y regresar. Y dar esas vidas por perdidas. Y asegurarse de que sus 60 hombres que iban a bordo regresaran con bien a casa. Eso es lo que hubiera hecho un capitán. Pero hay ángeles. Hay ángeles. Y resulta que este capitán llamado Leonard Larue tiene un apellido, pues francés, suena francés, que es el capitán del barco que se llama concretamente el SS Meredith Victory. Llega con su carguero a la playa, ve la cantidad de gente y lo que hace es ir contra toda regla. Tira toda su carga del barco, la saca para hacer espacio y sube a todas las almas que están en la playa esperando por ese barco. No deja uno solo. Más de 14,000 personas suben a ese barco. Aquí en la imagen estoy mostrando una imagen de cómo iba la cubierta del barco. No cabe ni un alfiler. Lo sacan. Y a pesar de los peligros que te comenté que había en el mar, logran llegar a puerto seguro. Unos días antes de Navidad. Cuenta la historia que algunos de los surcoreanos se convierten al cristianismo y al catolicismo tras esto que les pasó. Porque ellos mismos lo consideran un milagro de Navidad. Y te voy a presentar otro milagro dentro de este milagro. Resulta que iban más de 14,000 personas, pero vamos a cerrarlo a 14,000. Pues llegaron a puerto seguro 14,005 personas. En el transcurso, que fueron, me parece que 3 días, nacieron 5 bebés a bordo. 5 vidas, que cada vida es un milagro, que no se hubieran podido dar si se hubieran quedado en su tierra, en su país, en aquella playa. ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente un milagro muy bonito, ¿no? De Navidad. ¿Y qué pues te volvemos son otra vez, ¿no? A la guerra. Y de nuevo otra vez a la guerra. Y sí, al final de cuentas, dentro de incluso este tipo de conflictos, pues existen personas, como tú bien lo dijiste, ángeles, ¿no? Que todavía piensan en el valor de esos seres humanos y hacen todo a un lado por rescatar esas vidas. Sí. Hay un dicho muy bonito que me gusta mucho que dice, con el que te hace pensar si quieres matar un insecto o no. Dice, si no eres capaz de crear vida, ¿qué te hace pensar o qué te da el derecho de quitarla? ¿Qué te hace pensar que la puedes quitar o mereces quitarla? No. Definitivamente ninguno de nosotros puede crear vida. Por lo tanto, habría que respetarla como lo más valioso que existe sobre la faz de la Tierra. Vamos a pasar a la siguiente historia. Nos estamos acercando. Vamos al número 4 en nuestro top 10. El número 4 es una historia que nos preparó Sari. Se llama Helen. Bueno, esta historia, otra vez, obviamente, para el 24 de diciembre del año lo tengo perdido. Si tú lo sabes, me lo soplas. Pero tengo perdido el año. Bueno, Helen Behrens Reyes Cárdenas, que tiene ascendencia latina, escribe una carta a Santa Claus después de que su madre pues le explicara que eran muy pobres y que no había dinero para celebrar Navidad o para regalos o para este tipo de cosas, ¿no?, que se acostumbran. Entonces Helen, después de esta plática con su mamá, decide escribir una carta a Santa Claus.
donde solamente pedía una muñeca y unos zapatos. Anuda su carta a un globo y la envía al Polo Norte, ¿no? Con esta inocencia que tienen los niños, con esta esperanza, ¿no? Y esta fe. Entonces, al final de cuentas, la carta sí que llega a algún lugar en el estado de California y pues la encuentra una señora llamada Julie Sanders. Julie fue el Santa Claus de Helen ese año, porque pues Julie se da cuenta que la niña que escribía la carta era muy pobre y decide buscarla por cielo, mar y tierra, cuando su única pista era la carta. Entonces Julie, al final de cuentas, encuentra a Helen y lleva hasta su puerta una bolsa llena de regalos. Oh, qué hermoso. Entonces, otra vez, ¿no? Un milagro de Navidad orquestado, por así decirlo, por un ser humano a quien conmueve, ¿no? Tal vez estas fechas, tal vez el hecho de que ella sí recibió muchas veces regalos. Quién sabe, ¿no? Cuál sea la razón que la lleva a buscar a esta niña y pues cumplirle su sueño, ¿no? Pero fíjate cómo cada vez menos creo en las casualidades y más creo en las causalidades. Fíjate, o sea, ¿qué probabilidades hay de que un niño amarre una carta a un globo, la aviente al aire esperando que le llegue Santa Claus en el Polo Norte, cae en otro estado del país donde vive y que le caiga a la persona correcta con el corazón correcto como para decir, voy a buscar a esta persona y le voy a llevar regalos? O sea, ¿qué nivel de coincidencias, ¿no? Para que se dé un milagro de estos de Navidad. Exactamente. Sí. O sea, a veces uno llega a pensar que no existen las casualidades, ¿no? Pero qué bonita historia. Y me recuerda a la de Scrooge también. Este señor que era pues muy avaro, ¿no? Y que a final de cuentas se le derrite el corazón en Navidad y decide premiar a su mejor trabajador y a su hijo que estaba enfermo y vierte toda su fortuna para que tengan una Navidad de lo mejor. Me encanta esa historia. Y es curioso, ¿no? Porque yo siempre he sentido que algo tienes que aprender cuando te pasan este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Tal vez, quién sabe cuál sería el aprendizaje, habría que preguntarles a ambas. Pero bueno, Helen seguramente aprendió a tener más fe, más esperanza, o tenerla, ¿no? O tener esa fe y esa esperanza como más firmes. Y pues Julie tal vez era un Scrooge. Ay, sí. No sabemos. Sí, quién sabe, a lo mejor era de corazón frío, ¿no? Y de repente le llegó esta carta y la movió. ¿Quién sabe? O sea, la verdad es que quién sabe. Pero este tipo de historias pasan y pasan muy seguido. Y principalmente en estas fechas. Pero bueno. Si conocen a Julie, déjenos su dirección. Oh, sí. Algo que quisiera agregar a esta historia, fíjate que me gustaría que se quedara como aprendizaje. Y no como aprendizaje, tal vez como un consejo a la audiencia. A todos nos han pasado cosas así, de que alguien nos ayuda en el momento en el que más lo necesitamos. Algo que yo siempre le digo a la gente es, paga ese favor. ¿Cómo pagas ese favor? Haciendo exactamente lo mismo cuando ves una persona que lo necesita y tú tienes la posibilidad de ayudar. No te quedes con eso que te hicieron a ti. O sea, por ejemplo, aquí el aprendizaje que a mí me gustaría que se quede a la gente es, Helen recibió regalos esa Navidad. Ahora, Helen tiene, pues si no la obligación, al menos debería de tratar de dar a cambio algo, ¿no? Y Helen, siendo mayor, espero que nos esté escuchando en algún momento y diga, ok, ahora me toca a mí salvar la Navidad de otro niño en situación de pobreza. Y hacer esa cadenita. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia que te traigo me identifico mucho con ella por el tipo de problema. Es un problema de salud. Y en ese problema de salud hay un milagro de Navidad. Te lo presento. Aquí en pantalla estamos viendo a un niño de 7 años austriaco que se llama Marco Duchamp. Este caso fue muy conocido hace algunos años, en 2008 para ser más específicos. El niño tenía un quiste en la espina dorsal. Tenía un quiste en la espalda. Entonces lo meten a cirugía y los cirujanos logran extraer el quiste, por cierto, maligno, de la espalda.
pero había crecido tanto y había oprimido tanto a la médula espinal que no la había dejado desarrollarse por completo. La médula espinal dicen que era extremadamente delgada, que era prácticamente un cordel, sumamente delgada. Los médicos, a pesar de que hacen un extraordinario trabajo y logran extirpar ese quiste maligno de la espalda de este niño, lo sentencian a una silla de ruedas de por vida. Dicen, este niño no vuelve a caminar. Ellos, siendo expertos, vieron la médula espinal, vieron el daño, dijeron, no hay forma. Le entregan a su niño a los papás y esto se lo llevan a casa. Resulta de que una semana antes de Navidad, ¿qué crees que pasó? Una semana antes de Navidad va la señora, la mamá, a buscar a su hijo al cuarto y cuando entra al cuarto del niño, lo encuentra de pie y lo encuentra caminando por su cuarto. Como lo que haría cualquier niño, así como que curioseando aquí y allá. El niño estaba de pie, lo cual ya es un milagro, pero además el niño estaba caminando. Este es un milagro de Navidad que se dio en 2008, que me llamó mucho la atención, porque en el capítulo anterior tuvimos por aquí a un invitado muy especial que nos compartió su situación de cuadriplegia o cuadraplegia, como se le quiera decir, y en esa enfermedad él ha medrado y ha podido curarse dentro de lo que cabe y actualmente ya puede mover sus brazos, ya puede respirar con normalidad, ya puede mover la cabeza, se puede mantener erguido y está en camino a poder caminar. Entonces, este tipo de milagros existen. Este es el segundo milagro de personas que están postradas en una silla de ruedas que conozco yo que se curan. Y miren qué fecha. A una semana de Navidad. ¿Cómo ves este caso? No, definitivamente es pues bastante sorprendente, ¿no? Pero de alguna forma, no sé cómo expresarlo, creo que no lo es tanto cuando ya estás como que te metes esa parte de investigar de qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que sucede con los milagros, ¿no? Hay uno muy bonito. En algún momento yo tuve la oportunidad de escuchar de él, en donde no recuerdo si era un niño o una joven, pero iban todo el tiempo a la iglesia, ¿no? Se presentaban. O sea, siempre era, aquí estoy, vine a verte, Señor. Rezaban y se iban. Cosa de 10 minutos. Incluso menos, ¿no? Tal vez. Pero siempre era como constante, ¿no? Llega un momento en donde esta persona se enferma, llega a un hospital y pues la tienen un rato retenida en el hospital. Entonces cuando ella está sola, no estaba sola realmente porque siempre iba a verla un joven, ¿no? Ella decía que siempre iba un joven alto a verla. Y entonces después se entera que nunca hizo un registro. O sea, que ese joven nunca hizo un registro. Nunca se registró como visitante en el hospital. Como visitante, okay. Exacto. Ajá. Entonces, solo llegaba, la veía, platicaba con ella y se iba. Pero nunca hubo un registro de esa persona. Entonces, cuando ella sale de este hospital, le dicen, es que nadie fue a verte. O sea... Y entonces ella se acuerda, ¿no? Ajá. Que ella por muchos años fue a la iglesia a ver a Dios y se presentaba, ¿no? Y era básicamente lo que venía a hacer esta persona, ¿no? Presentarse, hablar un ratito con ella y se iba. Entonces ella se da cuenta que es como ese milagro, ¿no? De que la fueron a ver también, como en respuesta a lo que ella siempre fue a hacer a la iglesia. Entonces, en este caso no sé de curación, supongo que sí se cura más pronto, ¿no? De lo que no recuerdo bien el caso, Ajá. Pero es algo así. Entonces, y dices que era alto la persona, ¿verdad? Sí, bueno, no tan alto, pero sí era. Pero más que el promedio. Exacto. Un dato curioso. A Jesús de Nazaret le decían el gigante en sus tiempos. Medía aproximadamente 1,81 m y los judíos de aquel entonces medían 1,60 m. Solamente como dato curioso, lo dejamos por ahí.
Vamos a pasar a la siguiente historia, al siguiente milagro. Esta historia es el número 2 de nuestro top 10. Ya nos estamos acercando al cierre. Y esta historia es una historia muy curiosa que me dio un poco de risa. Se llama Nacimiento en Navidad y nos las va a contar Sara. Pues bueno, esta es la historia de Lynn Carter, de 21 años, en Nottinghamshire, Inglaterra. Una chica que es hospitalizada en Navidad con dolores estomacales. Los médicos la revisan y resulta que le dan la noticia de que está embarazada y de hecho en labor de parto, ¿no? Ella pues inmediatamente pues trata de explicar que ella nunca ha tenido síntomas de embarazo, que en realidad ella siempre ha tenido su periodo con normalidad. Y que si tuvo algún síntoma, el único fue sentirse hinchada de la parte baja del vientre hace apenas un mes, ¿no? Entonces, apenas un mes, ok. Exacto, hace apenas un mes se sentía así, ¿no? Entonces al final esta chica da a luz a las 8 de la mañana en Navidad. Y pues este es el milagro, ¿no? Que nunca se enteró y que tenía su periodo, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas todo salió bien. Sí, fíjate que leí un poquito de esta historia y dice la señora que fue, literalmente, que fue el mejor regalo de Navidad que jamás haya recibido nunca. Y es que literalmente no se lo esperaba. El más sorprendente, ¿no? El más sorprendente. Y fíjate que dicen que es el caso de Lynn Carter es un caso de 1 entre millones, posiblemente 1 entre 1 billón. Pero se dan los casos en los que se da un embarazo en condiciones tan extrañas como el de Lynn, en el que el periodo no desaparece. Y al parecer el vientre no se abulta lo suficiente. De hecho, el bebé nació pequeño. Entonces ella solamente en el último mes nota como que está inflamada, ¿no? Y así. Pero resulta de que estaba embarazada. Y llega con mucho dolor en Navidad al hospital y le dicen, ¿sabes qué? A cesárea, pásale. Todas queremos ser Lynn. Exacto. Sí, por ahí había leído unos comentarios en internet que dicen que es digamos que el caso modelo, ¿no? Que todas las mujeres quisieran tener. No darse cuenta hasta el mero momento. Ok, pues muy bonito este caso, pero ahora te tengo un caso que es el número 1, que es un poquito distinto. En este caso, Lynn ganó un hijo. En el caso que te voy a contar, se pierde un hijo desafortunadamente. El siguiente caso es el caso de Mike Tanus. Creo recordar que se apellida Tanus, o la pronunciación correcta es Tanus o Tanus. Este es un adolescente de Sydney, Australia. Y siendo un adolescente, tal cual como lo ven en la foto, muy muy joven, muere en el año 2006 en un accidente automovilístico. Los papás se sienten devastados. Además, era cerca de la fecha de Navidad. Resulta de que pasan los funerales, los papás empiezan apenas a caerles, ¿no? la idea de que perdieron a un hijo, que además era muy buen hijo. Los papás cuentan que era muy religioso el hijo, por alguna extraña razón, porque a esa edad los jóvenes normalmente no suelen fijarse en la religión ni en la espiritualidad, más bien se fijan en otras cosas, ¿no? En irse de fiesta, en embriagarse, en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero este era muy buen hijo, un hijo modelo según los padres. Se sabía la Biblia y decían que amaba a Dios y amaba a Jesús. Es lo que dicen los padres. Un mes después de que fallece Mike Tanus, su casa empieza a llorar la pérdida. Y cuando digo su casa no me refiero a la familia, me refiero a su casa. La casa empieza a llorar. ¿A qué me refiero con esto? Empieza a brotar una sustancia oleosa de los muros. Les tengo aquí una foto, vamos a ponerla. Y sale aceite, una especie de aceite de los muros. La casa literalmente es como si estuviera llorando la pérdida de este adolescente. Además, este aceite empieza a formar figuras
Y como pueden ver ustedes en pantalla, las figuras creo que son bastante claras. Les voy a poner una imagen adicional. Vamos a ver esta otra imagen. Y empiezan a aparecer estas imágenes hechas de aceite en los muros y en los techos de la casa. Un mes después de que falleció este joven. Resulta de que los padres empiezan a pensar que esto es un milagro. Pero no solamente empieza a llorar la casa, sino que además empieza a aparecer cenizas en los techos de la casa. Aquí les pongo una imagen. En esta imagen podemos ver que en las cenizas se está formando una cruz y desde mi punto de vista en la parte de abajo se puede apreciar claramente una letra M. De Mike, tal vez. En el año 2017 va un científico a investigar esta casa en profundidad. Se llama Anthony Camus. Anthony Camus. Este científico analiza muestras de las cenizas que aparecen de la nada en los techos de la casa y analiza la sustancia oleosa o aceite que sale de los muros de la casa. En cuanto al aceite, lo dice abiertamente, después de las muestras que probé y después de todos los análisis que hicimos, no es posible concluir algo, pues, digamos que cierre este misterio. No sabemos de dónde procede ese aceite. No sabemos qué es ese aceite, de qué está compuesto. Pero en el caso de las cenizas, ahí sí les tenemos información. Y Anthony explica que las cenizas posiblemente vienen de carbón vegetal derivado de la madera del techo de la casa. Carbón vegetal derivado de la madera del techo de la casa. Encuentra una explicación para estas cenizas. Pero la forma de las cenizas, quién sabe. Creo que esas son cosas que no se pueden, de manera científica, al menos rigurosa, explicar. Esta historia me llamó muchísimo la atención. Dicen los padres que su hijo debería de ser canonizado, debería de ser convertido en un santo por lo mismo, porque decían que era una persona muy religiosa en vida, que no cuadraba su nivel de madurez con su corta edad. Al morir, empiezan a aparecer estas figurillas y estos mensajes en su casa, pero hay más. Hay un dato más. Resulta de que empiezan a ir creyentes a esta casa. Más de 1,500 a la fecha han visitado la casa de Sydney, Australia. Y resulta de que empezaron a notar que las mujeres que no se podían embarazar, cuando tocaban un poco de ese aceite, se lo ponían ya sea en la frente, en la piel, en las manos, y se iban a su casa, en breve quedaban embarazadas. Se daba ese embarazo milagro que venían de años de tratamientos de no poderse embarazar. Y hay algo adicional. Resulta que hubo un caso en el que llega una mujer con cáncer, un cáncer terminal, y se pone un poco de ese aceite, que emana de los muros de la casa sin explicación científica por lo visto. Se lo unta, y estamos hablando de una gota, de poquito, y resulta que el cáncer cede. El cáncer desaparece. Explicación de los médicos, nula. ¿Cómo explicas algo así? No se puede explicar. La persona se cura del cáncer. Entonces, esa casa se está volviendo más y más un santuario, poco a poco, y cada vez va más gente. Y la gente está reportando sanaciones con ese aceite. Por lo tanto, los padres dicen es que se tiene que canonizar a mi hijo porque creemos que su espíritu está en la casa y que se manifiesta a través de la ceniza y se manifiesta a través del aceite. ¿Qué te parece este caso? Híjole, pues sí. Bastante sorprendente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que estos casos no tienen explicación sencilla. Es simple y sencillamente ¿lo crees o no lo crees? No. Sí, o sea, es muy, muy complicado, ¿no? Y pues bonito desde alguna perspectiva, ¿no? Porque pues para los padres seguramente fue muy triste y muy
pues no sé, sí, muy triste el haber perdido a su hijo, ¿no? Y más si era un buen hijo y si ellos, no sé, lo conocieron tanto tiempo y de repente ver que ya no está, yo creo que es una sensación, un sentimiento muy, muy difícil, ¿no? Muy fuerte. Para un padre. Sí. Se supone que los padres se van primero que los hijos, ¿no? Eso es como lo que como se la piensa, regla ¿no? natural. Es como sí, sería como pues, ¿quién sabe? ¿No? Pero como lo correcto, por así decirlo. Porque para ese tipo de cosas no hay una regla, no hay como que solamente los grandes se van o así, ¿no? O sea, siempre es como algunos más jóvenes, otros más viejos, ya sabes, ¿no? Una variedad. Exacto. Pero sí, y muy, muy bonito, pues desde el punto de vista que ese tipo de cosas que están pasando ayudan a otras personas, ¿no? Que hacen milagros o que por medio de él se hacen milagros, ¿no? Exacto. Y fíjate que a veces no tiene que ser tan espectacular el milagro. Hay gente que hace milagros en el día a día y que a veces los tenemos enfrente y ni se los agradecemos ni los tomamos en cuenta. Hace poquito tuvimos una plática con un bombero y el bombero nos estaba diciendo por las que pasan, ¿no? Cuando están pues tratando de rescatar a personas y entran en lugares en donde se está colapsando, se está viniendo el techo encima, en donde las llamas alcanzan altitudes impresionantes, en donde el fuego es sofocante, en donde se están respirando vapores pues tóxicos, y entonces ellos literalmente arriesgan la vida. ¿Y sabes cuál es el salario de un bombero en México? 0. ¿Algún mensaje que quieras darle a la audiencia? ¿Algún mensaje de Navidad con el que quieras cerrar este programa? Antes de ello, yo quiero preguntarte. Ok, adelante, adelante. ¿Cuál es el milagro de Navidad que has tenido? ¿O has tenido algún milagro de Navidad tú? Buena pregunta. O si no, déjame cuento el mío mientras tú piensas en el tuyo. Adelante. Porque la pregunta también es para mí. Ok. Adelante, cuéntanos. Pues bueno, mientras nuestro anfitrión piensa en su milagro de Navidad, pues era el que te comentaba, ¿no? Que tenía yo, y creo que se presta el programa para contarlo, ¿no? Claro. Pues resulta que en el año 2010, tal vez, mi mamá queda embarazada de mi hermana más pequeña. Ok. Y pues resulta que, pues ya grande, mi mamá, grande de edad para tener un hijo. Okay. O sea, porque no es edad grande, reproductiva, ¿no? Digamos. Exacto, de edad reproductiva, ¿no? Ok. Entonces, pues queda embarazada y empieza a tener una serie de complicaciones muy fuertes, ¿no? Desde que no toleraba nada en el estómago los primeros 3 meses, pero nada es nada. O sea, no tomaba agua y la misma que devolvía, ¿no? O sea, no toleraba nada. Entonces empieza a tener un cuadro muy difícil en este último embarazo, que la lleva a un cuadro médico ya, en donde le diagnostican una trombosis en una de sus piernas. Pero estamos hablando que estaba embarazada, ¿no? Entonces, embarazada y con trombosis y con este cuadro tan complicado, la cosa se veía complicada, difícil, ¿no? Para llevarse a término. Entonces muchos médicos le empiezan a decir, no, pues es que la única opción es abortar. O sea, esa es la única opción que tiene. Deshágase del producto porque de otra forma usted no va a estar bien. Entonces mi mamá, con una fuerza enorme, dice no. Y se planta y dice no. Y se lo propusieron fácil más de 5 veces, 6 veces, ¿no? Entonces ella todas las veces decía no, no, no. Y lo primero que preguntaba siempre era, ¿y mi hijo está bien? ¿Y viene bien la criatura? No, pues sí, viene bien, no hemos detectado nada malo. Pero si usted no lo hace, usted nunca se va a sentir mejor, ¿no? O sea, hasta que lo tenga, ¿no? 9 meses, dentro de 9 meses se va a sentir usted bien. Incluso se puede ir complicando más.
Entonces, si la respuesta era el bebé viene bien, la respuesta de mi mamá seguía siendo no. Y entonces pasa el tiempo y pues yo creo que fácilmente, haciendo como la cuenta, estuvo un mes y medio hospitalizada. De que me tocó a mí ir a visitarla, ir a visitas. Uh-huh. Y en algún momento una enfermera llegó a decir enfrente de mí, ¿no? Regañó a mi mamá y le dice: es que usted no se puede levantar porque se va a morir. Cuando ya tenía la trombosis, ¿no? Le dijo: si el coágulo que usted trae se le va al bebé, se le va a la cabeza o al corazón, usted se va a morir. Entonces en ese momento yo trato de hacerme la fuerte y me salgo, ¿no? Y ya fuera del cuarto, del piso, me quiebro y empiezo a llorar. Y entonces una señora al lado de mí, muy linda, me dice: no llores, tu mamá va a estar bien, no te preocupes. Y tu hermanita también. Pero ella ya me hablaba de una niña, ¿no? Decía: y tu hermanita también. No recuerdo si para este momento ya sabíamos que iba a ser niña, no lo recuerdo bien. Y yo se lo dije, pero bueno, me dice ella: no, tu hermanita va a estar bien. Entonces me quedo un poco más tranquila, me vuelvo a subir y bueno, pasa el tiempo, ¿no? De la última vez que mi mamá estuvo en el hospital, sale porque fue el último día que la internaron, y ese día que sale yo siento una especie de alivio, ¿no? Como ya terminó, o sea, ya no va a volver a entrar al hospital hasta que se alivie, ¿no? Hasta que ya sea el parto. Es curioso porque siento esta especie como de sensación de que ya lo difícil ya había pasado, y se me acerca una señora. Yo recuerdo que era como una ancianita, vestida con harapos, no era elegante, eran harapos, una especie de rebozo en su cara, en su cabeza. Y se me cruza, pero en el cruce me dice: Dios y la Virgen te bendiga. Me dice más cosas y se va. A la fecha yo no puedo recordar su rostro, o sea, solo recuerdo sus ojos, como de un verde olivo, pero no más. Me dice esto yo sin conocerla. Sí, se me hace muy extraño, ¿no? Porque incluso me quedo con cara de sorprendida. Y luego todavía cuando ella se está alejando, yo volteo a verla. Uh-huh. Pero ella nunca más voltea. Se aleja. Y en eso queda esa experiencia, ¿no? Después de tiempo, mi mamá justamente iba a tener a mi hermana un 24 de diciembre. Okay. Un 25. Un 25. 25 de diciembre. Uh-huh. Un 25. Ella empieza a estar mal. Uh-huh. El 25, un día después de Nochebuena, me acuerdo perfectamente. O sea, todavía pasamos Nochebuena y ella todavía tenía su pancita. Uh-huh. ¿Pero ya estaban en el hospital o todavía la pasaron en casa? No, ya estábamos en casa. Ok. Uh-huh. Entonces, en casa pasamos todavía la Nochebuena, el 24. Uh-huh. Estuvimos pues comiendo lo típico, ¿no? De México, aquí los tamalitos, un ponchecito, un atole. Ajá. Mi mamá sí expresaba que ya sentía como que se sentía muy inflamada. Okay. Uh-huh. Que no podía comer mucho, ¿no? Porque ya se sentía muy inflamada. Entonces, al día siguiente empieza con dolores, ¿no? Y se le revienta la fuente. Uh-huh. Entonces, la llevamos justo ese 25 y la dejan toda la noche porque supuestamente no había doctor. Entonces ella ya con la fuente rota la dejan toda la noche y mi hermana nace el 26, como a eso de las 12 del día. Pero llega el médico de esa mañana y le dice les reclama, ¿no? A los enfermeros y a los doctores que por qué dejaron que ella estuviera en labor de parto toda la noche.
que eso le podía hacer daño al bebé, ¿no? O sea, que podía haber una infección que podría haber causado un daño, ¿no? Si el bebé se quedaba sin líquido, se podía ahogar ahí adentro. Pues resulta que a mi hermana no le pasa nada de eso. O sea, ella nace feliz de la vida. Y nace bien, sin ninguna enfermedad, que era lo que pronosticaban los doctores. Y a raíz de esto, pues, todo el tiempo, curioso, mi mamá siempre estuvo como encomendándose a la Virgen. Entonces, cuando sabemos que pues todo el tiempo se encomendó a la Virgen y que todo el tiempo rezamos para que estuviera bien, y llegamos a este 25 en donde ella empieza con su labor de parto y así todo sale bien, pues para nosotros fue un gran milagro también de Navidad, ¿no? Porque todo un año de sufrimiento, porque de verdad fue muy difícil, todo un año de estar en penurias y en tristezas y en preocupaciones, y al final pues poder tener como ese alivio, ¿no? De que ya todo pasó, y aparte tener pues un ser humano chiquitito en tu casa que da mucha alegría. Pues para nosotros fue muy bonito, ¿no? Y al final de cuentas, pues mi hermana lleva el nombre de la Virgen, ¿no? Ella se llama María. Y también por una serie de cosas ahí que en otro momento se podrán platicar. Okay. Pero que parecen coincidencias y al final no lo son. No lo son. Uh-huh. Oh, pues está muy impresionante la historia. Esta persona me llama mucho la atención que te tranquiliza de alguna manera, ¿no? Que va y te transmite pues cierta paz. Y aparte de la nada. Uh-huh. Y de la nada me dice cosas que no puedo repetir, porque uh-huh. incluso lo siento como si fuese un secreto entre ella y yo. Ok. Uh-huh. Pero me dice cosas que a mí me causan asombro, ¿no? Porque ella no me conocía. Yo nunca la había visto. Uh-huh. Y entonces me dice: Dios y la Virgen te bendigan por esto y esto. Y a mí me causa asombro, porque yo nunca la había visto, yo no la conocía, no es mi familiar. Uh-huh. ¿Cómo sabía que yo era lo que estaba diciendo, no? Uh-huh. O sea, ¿y por qué lo que estaba diciendo concordaba con lo que yo había estado haciendo o con lo que yo había estado pasando, ¿no? Por lo que había estado pasando. Entonces, uh-huh. muy curioso. También me parece muy curioso que a mí difícilmente se me olvidan los rostros, más cuando los tengo de frente, ¿no? Y esta no lo puedes recordar. No recuerdo su cara, solamente sus ojos. Sus ojos uh-huh. de un, insisto, verde olivo, uh-huh. profundos, con mucha dulzura, con mucha verdad, pero no puedo recordar su cara. Ni siquiera el color de su piel. O sea, no lo tengo en mi mente. Uh-huh. Está difuso. Y además que fue tan rápido, ¿no? Porque ese tipo de cosas normalmente pasan súper rápido, ¿no? Y se te queda como la esencia del momento, pero no los detalles. Exacto. Recuerdo su estatura también, ¿no? No era muy alta. De hecho, si acaso me diría 1.50 y algo. Uh-huh. Pero insisto, no sé más. Wow. Pues muchísimas gracias por compartir esa historia. Yo creo que cierra con broche de oro el programa. Está muy, muy impresionante. Te falta la tuya. Fíjate que estaba pensando y realmente tengo algunas, pero todavía no estoy listo para contarlas. Entonces creo que lo vamos a dejar para otros episodios. En algún momento las voy a contar, pero sí hay algunas que me han ocurrido que sí me he quedado así como que ¿qué rayos pasó aquí? Desde luego, cuando estamos hablando de milagros, pues no hay explicación, ¿no? Pero sí hay cosas que pasan en la vida de una persona que de repente no sabe uno explicar. ¿Algo más que quieras agregar al programa? No, pues nada. Solo quedarnos, creo que con la frase que mencionaba al principio, uh-huh. que pues menciona o dice Albert Einstein, ¿no? El problema del hombre no está en la bomba o en cualquier otro conflicto, sino en el corazón del hombre. ¿Y por qué la recalco? Porque a veces podemos ver a una persona, me ha tocado, que se cae, ¿no? en la calle, y es más fácil burlarnos
de esa persona que acercarnos a ayudar, ¿no? O cuando alguien se encuentra en problemas, es más fácil ignorar al que tiene problemas que hacer ese problema de alguna forma nuestro. Entonces ahorita el mensaje, ¿no? Que todos los casos que vimos de milagros de Navidad son justo eso, personas que no hacen ajeno el conflicto de los demás, sino que lo hacen suyo. Entonces creo que esa parte es súper importante, por más pequeño que sea el problema de alguien. No sé, no encuentro una goma, o necesito una goma, o no tengo sacapuntas, y tú lo tienes y lo puedes ofrecer. ¿Por qué no hacerlo? Se empieza con cosas pequeñas y tal vez después la vida te da la oportunidad de hacer cosas más grandes, cuando ya sabe que confiándote algo pequeño eres capaz de apoyar, ¿no? Entonces creo que es eso, no volvernos ajenos y no tener el problema en nuestro corazón, ¿no? Sino pues poder ayudar y poder darnos, porque para eso vinimos, para servir, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Sí, eso que tú estás diciendo ahorita es empatía, básicamente. Hacer del problema de los demás nuestro propio problema para poder ayudar. La definición de amor que más me gusta, porque es la más corta y la que mayormente lo define, es: amor es dar. ¿Dar qué? Desde una mirada hasta la vida. Yo les quiero agradecer un montón a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Suscríbanse al canal, sigan dándole like a estos videos que tenemos aquí preparados para ustedes. Les deseo felices fiestas desde aquí, desde JM Misterios. Nos ha encantado hacer este programa, al menos yo lo he disfrutado mucho. Recuerde que hay milagros de Navidad y tal vez el próximo se dé en su familia. Enhorabuena y que pasen feliz Navidad. Hasta pronto.